Ok, perfecto. Bueno, antes de comenzar la clase, pues les voy a explicar una cosita, ¿verdad? Que para los que están en el Classroom, que me imagino que somos todos los que estamos aquí presentes, acabo de hacer una publicación en la que pues les indicaba que les estaba compartiendo un repositorio en el cual íbamos a estar publicando todos los ejemplos que se hicieran, ¿verdad? Les voy a compartir pantalla para que podamos explicar qué es lo que hay que hacer. Bueno, cómo se utilizan, mejor dicho. Ok, entonces me confirman si ya ven mi pantalla. Sí, señor. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces, acá, ¿esto qué es? Porque si ustedes se meten al link o le dan clic al link que yo les pasé, pues los va a llevar a esta página. Acá la voy a hacer un poquito más grande para que se mire. Ok, les va a llevar a esta página de aquí. Está github.com, Elian Estrada, cursos Hauser, ¿no? Entonces acá están pues todos los bloques de carpetas que yo tengo en mi Visual Studio, ¿verdad? Si se dan cuenta, pues voy a cerrar todos. Pues acá están todos, en los algoritmos, códigos, diagramas, explicaciones sobre código, .git, este no le hagan caso. Y el primer Hola Mundo que hicimos, ¿verdad? Y acá está todo, ¿verdad? Está el primer Hola Mundo que hicimos, la carpeta de software de código, la carpeta de explicaciones, de diagramas, de códigos, de algoritmos. ¿Ok? Entonces ahí están todos, ¿verdad? ¿Y cómo podemos navegar acá entre las diferentes carpetas? Pues acá, si se dan cuenta, pues hay varias opciones, donde tira acá y acá en donde dice First Commit. En este lado, acá no lo vayan a cliquear, porque si lo cliquean ahí, pues va a llevar a otra cosa que pues no es lo que nos interesa. Deben clicar exactamente el nombre de la carpeta o del archivo. Por ejemplo, si nos vamos al código y nos vamos a las conversiones, que fue lo último que vimos en la clase anterior, pues acá ya les va a aparecer todo el código que escribí para que lo puedan repasar, ¿no? Para que lo puedan, si ustedes lo quieren transcribir, lo pueden hacer desde cero sin verlo, por ejemplo. En estos casos, pues como son explicaciones, pues no tiene mucho sentido, ¿verdad? Solo más que todo es que lo repasen y que vayan viendo qué era lo que estábamos haciendo. Pero más adelante que ya estemos explicando, por ejemplo, lo que vamos a ver en la clase de hoy, pues sí sería bueno que ustedes, en vez de transcribirlo, que lo intenten hacer ustedes solos y que ya después vayan comparando con la solución que yo planteé, ¿verdad? Que no necesariamente les tiene que quedar igual, ojo, que eso no tiene que por qué ser así, ¿verdad? Si ustedes plantean una solución diferente a lo que yo hice y funciona de la misma forma, entonces está bien. Ahora, si funciona de forma diferente, pero no diferente en el buen sentido, sino que diferente en el mal sentido de que no les funciona muy bien, pues ahí sí tienen que ir revisando qué están haciendo mal, por qué no me funciona como a mí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Que esa es pues la intención de este repositorio, ¿verdad? De poder compartirles de manera más directa pues el código que yo voy haciendo. Y así, para regresar pueden hacer clic aquí en estas como pads, se podría decir, o le pueden dar clic aquí al botón de regresar. Pero el problema con el botón de regresar es que lo redirige a la página anterior, entonces es como que no es muy intuitivo, ¿verdad? Entonces mejor acá con el pad pueden ir regresando a la carpeta que ustedes quieran. Y así pueden ir revisando todo, ¿verdad? Entonces no sé si tienen alguna duda con respecto de cómo utilizar el repositorio. Profe, se puede clonar, ¿cierto? Mas no se puede hacer commit. Exacto, si querés lo puedes clonar, si sabes cómo utilizar la herramienta, ustedes pueden hacer ahí clonaciones. Incluso sí pueden hacer commits, pero hagan una carpeta aparte, ¿verdad? Hagan una carpeta que sea, no sé, tipo, ¿qué les digo yo? Como ejemplos estudiante tal, ¿verdad? Para que yo Ah, sepa ok. que pues ustedes están comiteando ejemplos suyos, ¿verdad? Y ya poder revisarlos y poder tomarlos de ejemplo, obviamente dándoles el crédito. O si ustedes quieren plantear una solución diferente a un problema que se resolvió en clase, pues lo pueden subir ahí si quieren, ¿verdad? No hay ningún problema. Aquí por algo es público, ¿verdad? Entonces no hay ningún problema. ¿Ok? Vale. Entonces, pues si no hay dudas, pues vamos a comenzar con la clase de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces en la clase de hoy, ¿qué vamos a ver? ¿Qué vamos a empezar a ver?
Pues en las clases anteriores estuvimos viendo varios conceptos pequeños, ¿verdad? Que era cómo utilizar las funciones nativas como print, como input, qué eran los tipos de dato, el tipo de dato entero, el tipo de dato decimal, el tipo de dato string, cómo convertir de un tipo de dato a otro, etcétera, etcétera. Y operaciones con cadenas, ¿verdad? O con strings, que fueron todos los que vimos en la clase anterior junto con las conversiones, ¿verdad? Entonces, ahora todo eso para qué nos puede servir. Porque si lo vemos así, solamente es esas cosas que hemos estado viendo, pues no nos sirven de mucho, ¿verdad? No podemos hacer muchas cosas, la verdad. Entonces, acá es en donde entran unos conceptos nuevos y que son muy importantes y que a pesar de que son muy básicos, ustedes los van a usar en todo momento, en cualquier lado, cualquier cosa que estén haciendo, lo van a tener que usar porque sí. O sea, casi que es imposible escapar de ellos. Entonces, pues es algo muy importante y es esencial que lo comprendan de la mejor manera posible. ¿Ok? Esos son las sentencias de control, ¿verdad? Sí, ese es el nombre general, ¿verdad? Sentencias de control. Sentencias de control hay varias. Están las condicionales y las cíclicas. Las condicionales, normalmente, entre comillas, hay dos, ¿verdad? Que es el if y el switch. Pero en Python el switch no existe. ¿Ok? Entonces esa sentencia de control condicional llamada switch no la vemos en Python. Solo existe el if, ¿okay? Que es en la que nos vamos a enfocar en la clase de hoy y posiblemente en la clase del viernes. Después las condicionales, bueno, las cíclicas, perdón, son dos, que son el for y el while, que para los que estuvieron en la clase de pseudocódigo, pues sabrán a qué me refiero más o menos, ¿no? Y pues esas son estructuras que nos permiten repetir un bloque de código varias veces, ¿no? La cantidad que nosotros queramos. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué onda con las condicionales, verdad? ¿Qué son estas sentencias condicionales? Pues como les indicaba anteriormente, las condiciones nos permiten a nosotros tomar decisiones. Entonces, si yo tengo que tomar una decisión, dependiendo de una condición, voy a hacer ciertas acciones o voy a hacer ciertas otras, ¿verdad? Entonces, esto es algo muy común que nosotros podemos llegar a ver en cualquier momento de nuestra vida. Si nosotros venimos y decidimos comprar para desayunar, o sea, bueno, tenemos bueno, $2, perdón, y digámosle que tenemos dos opciones para comprar comida con esos $2, ¿ok? Entonces, digámosle que por una parte tenemos algo que nos cuesta $1 y nos vale para desayunar, por ejemplo, y otra cosa que nos vale $2 y que nos cuesta y que nos sirve tanto para desayunar como para almorzar, pues tenemos ahí la condición, ¿verdad? Tenemos ahí que no podemos gastar más de 2 quetzales. Esa es o dólares, perdón. Esa es la condición. ¿Ok? Entonces, dependiendo de nuestras necesidades o de lo que nosotros creamos más conveniente, pues nosotros vamos a tomar la decisión de comprar o una cosa o la otra, ¿verdad? Y así, prácticamente, entonces podemos estar tomando decisiones, incluso podemos encadenar decisiones, ¿verdad? Una decisión desencadena otra condición y dependiendo de la decisión de esa nueva condición, pues se pueden llegar a desencadenar más y así, etcétera, etcétera. Entonces, pues estas condiciones, pues en programación se representan como un if, que en español sería un sí, ¿verdad? En forma de pregunta. ¿Sí? Ok, y para ello, antes de entrar de lleno a lo que es el if, pues tenemos que conocer los operadores relacionales o condicionales, como le podemos conocer. Entonces nos vamos a ir aquí al visual y vamos a poner acá en explicaciones, pues vamos a poner aquí un nuevo archivo que se va a llamar, la clase número 7, se va a llamar operadores. Ok, no sé si se ve bien ahí, lo hago un poquito más grande, no va a ser más grande. Ok, entonces vamos a ver aquí los operadores que existen. Okay. Entonces hay varios tipos, pero nosotros nos vamos a enfocar en los aritméticos, en los relacionales y los lógicos. ¿Ok?
Los aritméticos, pues no creo que sea tan necesario explicar mucho, ¿verdad? Son las de las operaciones matemáticas comunes y corrientes, ¿verdad? El más, el menos, el por, el dividido, el, la potencia se representa así, con esto. Aquí sí le voy a poner una indicación de que esto es potencia. Y bueno, acá también hay otra cosa interesante que lo tiene Python y lo tienen varios lenguajes, que es la división entera. Esta es una división entera. División entera. ¿Ok? Esto lo que hace es que aparte funciona igual que la división normal, pero el resultado que nos devuelve es entero, no es decimal. Es la diferencia de usar la doble barra. Las potencias y un operador que posiblemente no todos conozcan, que es este, que se llama módulo, que retorna o que nos devuelve el residuo de una división. Más adelante vamos a ver qué es eso del residuo de la división, cómo se interpreta, cómo lo podemos usar, etcétera, etcétera. Pero acá en esa clase las que nos interesan son las relacionales como tal. Esas son las que las tenemos que tener claras, al menos para esta parte del curso. ¿Okay? Entonces, las operaciones, bueno, los operadores relacionales son aquellos que nos permiten comparar dos o más cosas, ¿verdad? En este caso, dos o más expresiones. ¿Ok? Cuando yo digo comparar, normalmente, ¿qué pensamos, verdad? Cuando yo digo comparar, podría pensar en, bueno, esto es igual a esto es diferente a esto es mejor que esto es peor que esto es mayor que esto es menor que esto es igual o mayor a esto, etcétera, etcétera. Pues esos son los operadores relacionales, ¿verdad? Son el menor igual, mayor, mayor igual, que significa igualdad, ¿verdad? Y esto que significa diferencia. Entonces acá les voy a poner el nombre. Esto es menor que, menor o igual que. Este es el mayor que, el mayor o igual que. Este es igualdad. Nos permite pues, saber si algo es igual a otro algo. Una expresión es igual a otra. Y esta es diferencia. ¿Okay? Esta es la que nos es para nosotros para preguntar si una expresión es diferente a otra expresión. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, estos operadores tienen una característica muy curiosa, que cada operador tiene su contraparte. Es decir, si uno hace algo, hay un operador que hace lo inverso, ¿verdad? En este caso, si yo pregunto si algo es menor que, pues tengo un operador que me pregunta lo inverso, o sea, que me pregunta si algo es mayor. Si tengo uno que pregunta si es menor o igual, pues tengo otro que pregunta si es mayor o igual, que es lo inverso, ¿verdad? Si yo tengo uno que pregunta si algo es igual, pues tengo otro que pregunta si algo es diferente. Si se dan cuenta, están correlacionados de forma inversa. ¿Hacen lo mismo? Sí, pero lo hacen con otras palabras, lo hacen revertido, se podría decir. Entonces hay que tener un poquito de cuidado en cuanto a cuál usemos, cuándo lo usemos, cómo lo usemos y si usamos uno, saber cómo accionar o cómo plantear las decisiones según el operador que estamos usando. ¿Ok? Bueno, entonces acá, estos relacionales, como ya vimos los tipos de datos, y vamos a hacer una nota. Acá vamos a poner que todas las operaciones relacionales devuelven un valor booleano. ¿Ok? Es decir, true o false. Solo devuelven o true o false. Si algo es verdadero o algo es falso. Que en palabras comunes podría decir, si la pregunta es sí, la respuesta a la pregunta es sí, perdón, o si la respuesta a la pregunta es no. ¿Ok? Entonces, ya sabiendo cómo funcionan estos operadores, ¿verdad? Que son los relacionales, y sabiendo que el tipo de datos que nos devuelven es verdadero o falso, pues ya podemos empezar a ver lo que nos compete en esta clase, que es hablar de la estructura de control y o ejecución condicional, ¿verdad?
Acá nos dice el libro que les compartí, que dice, para poder escribir programas útiles, casi siempre vamos a necesitar la capacidad de comprobar condiciones y cambiar el comportamiento del programa de acuerdo a ellas, que era lo que les decía, que es muy raro que nosotros tengamos que programar algo y no usemos ese tipo de estructuras. Entonces dice acá que las sentencias condicionales nos proporcionan esa capacidad. La forma más sencilla es la sentencia if. Y acá está, acá hay un ejemplo de su sintaxis. Si se dan cuenta, acá no usan paréntesis. Yo voy a usar paréntesis por cuestiones de que en muchos lenguajes se usan paréntesis. Entonces, para que no se les, bueno, para que no se malacostumbre, mejor dicho. Porque así, de alguna forma, ustedes podrían llegar a migrar a otro lenguaje de forma más sencilla y no estarse confundiendo tanto en el sentido de que, ay, es que acá sí le tengo que poner los paréntesis. Entonces, para evitar eso, pues mejor de una vez empezar a poner paréntesis. Incluso hay veces en las que es necesario poner los paréntesis, porque si no es muy confusa la condición. Entonces, pues para tener un mejor orden y tener un mejor entendimiento, pues es mejor ponerlo entre paréntesis. Ok, entonces acá repasemos un poquito la sintaxis antes de continuar. Pues tenemos que utilizar la palabra reservada if, ¿verdad? Que ya las habíamos visto en la clase anterior, que son palabras que Python ya tiene reservadas para ciertas acciones, ¿verdad? En este caso, la palabra if sirve para definir que estamos usando esta estructura, ¿verdad? Y después de la palabra if, entre paréntesis, nosotros vamos a colocar la condición, o es decir, la pregunta que vamos a estar evaluando. En este caso, acá la condición es x mayor a 0. ¿Okay? En forma de pregunta sería x es mayor a 0. ¿Okay? Y tenemos dos respuestas. La primera sería o sí o no, ¿verdad? Entonces, si la respuesta es sí, entonces pues nosotros vamos a ejecutar este print, ¿verdad? Vamos a decir que x es positivo. ¿Ok? Para poder indicar que un bloque de código está dentro de una sección, o bueno, de una estructura de control, mejor dicho, pues nosotros tenemos que poner los dos puntos y dejar un tabular, ¿verdad? O sea, dejar como una sangría, ¿okay? Dejar unos espacios entre el margen izquierdo y donde empieza la frase, ¿verdad? Entonces, con esto le indico a Python que pues este print solo se va a ejecutar si esta condición es verdadera. ¿Okay? O devuelve sí, ¿verdad? O si nosotros respondemos que sí. Ok, entonces acá nos dice que la expresión booleana es esta, ¿verdad? Después de la sentencia if, recibe el nombre de condición. ¿Ok? La sentencia if se finaliza con un carácter de 2 puntos, aquí está, y las líneas que van detrás de la sentencia if van identadas. Esta es la forma en la que Python se refiere a la sangría que nosotros aplicamos para decir que este bloque de código está dentro de esta estructura, ¿verdad? Identación, ¿verdad? Entonces esa palabra recuérdala muy bien porque la vamos a estar utilizando más adelante. Ahí. Es decir, que llevan una tabulación o varios espacios en blanco al principio. Si la condición lógica es verdadera, la sentencia identada será ejecutada, que es esta sentencia identada. Si la condición es falsa, la sentencia identada no, o sea, será omitida, o sea, no la va a tocar, ni siquiera la va a leer. ¿Ok? Después acá nos dice que la sentencia if tiene la misma estructura que la definición de funciones o los bucles sueltos. Acá está haciendo énfasis en cuanto a la sintaxis. No es que sean iguales, no es que funcionen iguales, pero sintácticamente tienen una estructura similar. ¿Ok? Después dice que, bueno, esto ya no nos interesa. Y acá está algo muy interesante, ¿verdad? Tenemos este ejemplo en código y aparte de nos da nuestro diagrama de flujo. ¿Ok? De cómo se representa el if dentro de un diagrama de flujo. Como lo vimos en la clase de diagramas de flujo, pues nosotros representamos las condiciones en un rombo, donde adentro del rombo ponemos la condición y las flechas indican la dirección que es positiva o que es afirmativa y la dirección que es negativa. En este caso, si nosotros decimos que la respuesta es sí o si es verdadero, pues vamos a ejecutar esta instrucción, un print x es positivo. Si no, pues no vamos a hacer nada, ¿verdad? En este caso, pues no pusieron el no, pero ya se intuye, ¿verdad? Que si está sí, esta de acá es no. Simple y sencillo. Acá dice que no hay límite en el número de sentencias que pueden aparecer en el cuerpo, pero debe haber al menos una. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que nosotros después de la primera, acá no importa cuántas vengan. No hay límite.
pero tiene que haber una, por lo menos acá, una. Sin una no podemos hacer nada. ¿Ok? Ocasionalmente puede resultar útil tener un cuerpo sin sentencias, normalmente como en emplazamiento reservado para código que no se ha escrito. En ese caso se usa la sentencia pass, que no hace nada. Ok, esta pass es una palabra reservada de Python que pues sirve exactamente para lo que acabamos de leer. Para cuando nosotros todavía no hemos definido qué vamos a escribir en esta condición, y pues lo vamos a pensar más adelante. Y para que el código, para que Python no lo detecte como un error, pues escribimos la palabra pass, ¿verdad? Que es como que diciendo, mira, ahorita pasa de él y seguí analizando lo demás, ¿verdad? Porque todavía no sé qué voy a poner aquí. Para eso nos sirve el pass. ¿Ok? Acá, como dice, hay un ejemplo de cómo utilizar el pass. Y acá nos pone un comentario que dice, necesito gestionar los valores negativos. Ah, bueno. Todavía no lo sé cómo lo voy a hacer, entonces lo dejo ahí pendiente. Ok, y bueno, esta es como que pues la introducción al if. Entonces vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a ver cómo podemos venir nosotros e implementarlo. Vamos a hacer un archivo 07, condición if.py. Ok, perfecto. Bueno, entonces acá, como les decía, voy a hacer un pequeño comentario acerca de la sintaxis de, del if. Y acá pues vamos a tener la sintaxis. Viene la palabra reservada y seguido de paréntesis, ¿verdad? Acá lo voy a poner entre comillas para que sepan que son paréntesis que tienen que escribir. Y acá adentro va a venir la condición y seguido de dos puntos, después seguido de un espacio, bueno, de un enter, ¿verdad? Y de una indentación, ¿verdad? Yo voy a ponerlo entre comillas para que se distinga. Y acá pues ya vendría pues el bloque de código. La ventaja de usar un editor de texto, por ejemplo, como Visual Studio Code, o ya sea Sublime o Atom o Pinechart, lo que estén usando, es que ya ellos solitos nos hacen la indentación, ¿verdad? Nosotros no nos tenemos que preocupar por hacerla. Lo que sí tenemos que tener muy presente es saber qué estamos haciendo, qué estamos identando. Porque pues hay veces en las que se puede llegar a tener un if muy grande y pues y tener ifs dentro de ese if. Y pues tenemos que saber qué indentación pertenece a qué if, etcétera, etcétera, para no tener errores, para no confundirnos. Entonces, pues, eso es el único cuidado que tenemos que tener. Entonces, hagamos un ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo que estaba en el libro, ¿verdad? ¿Cuál era el ejemplo que estaba en el libro? Pues tenía que si x era mayor a 0, pues que le imprimiera que x era positivo. Acá les hago una pregunta. ¿Cuál creen que era el problema a resolver de ese ejemplo, ¿verdad? Del ejemplo que tenemos acá en el libro de texto? De este if que nosotros tenemos acá, ¿cuál creen que era el problema que querían resolver? Que el número tiene que ser positivo y no negativo. Sí, podría ser, aunque en este caso creo que quedaría un poco mejor decir que el problema era saber si el número es positivo o negativo. Es como preguntándonos, bueno, mira, lo que escribiste o lo que tiene este número es positivo. O sea, es una pregunta, ¿verdad? Yo quiero saber si es positivo. Mostrar los números positivos. No, en este caso no es que mostrar porque no tenemos una lista de números. Entonces, pues no es que vayamos a... Que de hecho, hablando de eso, podría ser, fíjate, podría ser porque realmente acá nosotros no tenemos contexto alguno de en dónde está este if. Nosotros tenemos que abstraernos de que este if está aparte, incluso ni siquiera sabemos qué valor tiene x ahorita. Entonces, posiblemente este if esté dentro de otra estructura que tenga o esté recorriendo una lista de números y preguntando si el número es positivo y pues imprimirlo, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Pero bueno, ya me estoy yendo por las ramas.
Entonces, en general, el problema básico es saber si el número es positivo o no. Ese es el principal objetivo, ¿verdad? Que cumple estas dos líneas de código. ¿Ok? Entonces yo voy a hacer un comentario aquí, poniendo en palabras ese problema, ¿verdad? Identificar si un número X es positivo. ¿Ok? Eso es lo único que quiero hacer. Quiero identificar si un número X, o sea, un número cualquiera, es positivo o es negativo. Bueno, solo es positivo. Entonces, para ello, nosotros necesitamos almacenar un valor en X. ¿Verdad? ¿Qué valor? Pues cualquiera. Vamos a definir una variable X que pues tenga un valor. En este caso yo quiero que tenga el valor de 10. ¿Okay? Y pues paso a hacer mi pregunta. ¿Cómo vamos a plantear la pregunta? Pues acá arriba está la sintaxis. ¿Ok? ¿Qué tenemos que poner primero? Pues la palabra if como tal, los paréntesis, y dentro de los paréntesis la condición. ¿Qué condición me ayuda a mí a saber si un número es positivo o no? A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice y por qué, bro? ¿Por qué dice que es eso? Se puede usar la X mayor. condición. ¿Cómo? Disculpa. No, no, dale. Que si se podía usar la condición mayor, como lo dijeron ahí los compañeros, creo. Ajá, exactamente. X mayor a cero. Pero ¿por qué esa X mayor a cero me dice a mí que el número es positivo o no? O sea, ¿por qué el libro también usa esa opción? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Será que solo esa opción es válida? Entiendo que x mayor a cero son todos los positivos de ahí en adelante y x menor a cero serían los negativos. Exactamente, ¿verdad? Es pura matemática. Ahí sí, matemática básica, en donde sabemos que todos los números que están a la derecha o que son mayores del cero son positivos. ¿Ok? Ahí no hay pierde. Entonces, pues el libro se avala de eso y pues nosotros también nos vamos a hablar de eso, ¿verdad? Porque es lo más fácil. Entonces aquí tenemos la condición X mayor a cero, ¿no? Después nos dice que tiene que terminar con 2 puntos, ¿verdad? Después de los paréntesis van 2 puntos acá. Y después, ojo acá, ¿verdad? Si yo le doy enter y automáticamente me identa, o sea, me da la sangría que necesita la estructura, ¿verdad? Es esta sangría que yo coloqué acá. Entonces acá viene un bloque de código. En este bloque de código puedo poner lo que quiera. Puedo poner otro if, puedo poner un print, puedo poner un input, puedo poner lo que se me antoje. Cantidad de líneas que yo quiera puedo poner aquí, no importa. Lo que sí es que esas cantidades de líneas que yo pongo acá solo se van a ejecutar sí o sí esta condición es verdadera. Si es falsa, no se van a hacer nunca. Ok, entonces acá pues yo vengo y pues ¿qué es lo que quiero hacer? Pues decirle al usuario que mira, el valor de X es positivo. En este caso pues yo estoy mostrando qué valor tiene X. No solo estoy diciendo pues que X es positivo, sino que estoy mostrando el valor. Ok, pequeño cambio, pero no pasa nada, no significa nada. Okay, entonces acá lo muestro y acá esto no va a funcionar. Desgraciadamente aquí no sé por qué no me funciona, pero bueno, vamos a ponerlo. Aquí está. Entonces acá me dice que 10 es positivo. Perfecto, funciona. ¿Qué pasa si vengo yo y ahora le pongo un signo menos? Pues, ¿qué va a pasar? Se va a ejecutar y no me va a mostrar nada. ¿Por qué no me muestra nada? Si se dan cuenta, cuando termina el if, si es verdadero, imprime esto. Pero si no es verdadero, ¿qué hace? Ya no hace nada. ¿Ok? No Entonces, te por eso muestra es nada, que... ¿Cómo?
¿No te muestra nada porque no tiene la otra condición? Sí, también podría ser. Aunque en este caso, pues, como solo me interesan los positivos, entonces no era necesario colocar otra condición, ¿no? Que ahorita la vamos a ver, ¿no? En este caso, pues les decía que como ya no hay nada después del if, ya no me imprime nada, o sea, ya no hace nada más. Si yo tuviera más instrucciones acá, y ojo aquí, ojo acá, porque cuando yo le doy enter, acá pues me sigue tabulando, ¿verdad? Y todo lo que esté dentro de este tabular se va a ejecutar solo si el if es verdadero. Para poder yo salir de eso y decirle, ah, mira, yo quiero que me ejecutes esto, aunque el if sea verdadero o sea falso, no me importa, ¿verdad? Yo quiero que lo ejecutes sí o sí, le quito ese tabular, ¿no? Se lo tengo que quitar y volver a estar en el mismo margen en donde empezó mi if, para decir, ah, bueno, esto es independiente del if y esto quiero que lo haga sí o sí. Entonces yo acá puedo poner un print que diga adiós, ¿verdad? Nada más. Y ahorita miro lo que me dijo su compañero, solo vamos a correr el programa. Y vean, ahorita el valor es -10 y de todas formas, perdón, me imprime el adiós, ¿ok? -10 y me imprime el adiós. Si ahora es positivo, ¿verdad? Me tendría que imprimir que el 10 es positivo y de todas formas el adiós igualmente. Entonces, acá, si se dan cuenta, pues me lo imprime. Entonces, aquí yo le estoy diciendo que, bueno, mira, sea lo que sea que tenga el if o que pase con el if, pues yo quiero que me muestres el adiós siempre. Ok, y esa es la forma en la que nosotros podemos salir de esa estructura. Acá dice Juan Vázquez que, y para delimitar el bloque de código if no se cierra con llaves. No, es que mira, el problema es que normalmente en los lenguajes de programación sí se hace así, en varios, en la mayoría incluso. Pero Python no lo hace así. Python lo maneja con indentaciones, ¿verdad? Que son estos tabulares. Porque en Python las llaves sirven para otra cosa. Ok, entonces no lo usan para esto. Es una sintaxis un poquito más confusa en algunos casos y otras veces pues resulta un poco mejor. Tiene sus ventajas y sus desventajas, claramente, ¿no? Pero en este caso, pues acá en Python pues lo manejamos de esta forma. Tenemos que identar para delimitar, así como dijiste en el comentario, el bloque de código que pertenece a esta sentencia. ¿Ok? ¿Alguna otra duda hasta el momento con respecto de la estructura del if? Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, digámosle que el problema ya no sea solamente identificar si un número X es positivo. ¿Qué pasa si vengo ahora yo y les digo, ah, bueno, quiero que identifiquemos si un número X es positivo, positivo o negativo? ¿Okay? O sea, ya le estoy agregando otra condición. ¿Okay? ¿Qué podríamos hacer? Lo más lógico es venir, acá voy a usar la misma variable, no necesito declarar otra, voy a usar la misma. Lo más lógico sería venir y hacer dos if, ¿verdad? Así a primas y primeras, ¿verdad? Ponemos if x mayor a 0. Entonces, si es mayor a 0, pues yo sé que es positivo, entonces imprimo que x es positivo. Y poner aquí abajo otro if, donde yo pregunto x es menor a 0, pues entonces imprimo que x es negativo. Ok, y este adiós pues se va a quedar aquí abajo, ¿sí? Okay, si se dan cuenta acá, este if yo lo tuve que sacar del if anterior. ¿Por qué? Porque si yo hubiera dejado el if acá dentro así tabulado, este if solo se ejecutaría si este primer if fuera verdadero. Es decir, que solo si el número es positivo, yo vendría acá, imprimiría que 10 o que el número X es positivo y después volvería a preguntar, ¿el número 10 es menor a 0? En este caso pues va a dar falso, porque si ya entramos a que X era positivo, volver a preguntar si es negativo ya no tendría sentido, a menos que yo cambiara el valor de la variable aquí adentro. Pero como no lo estoy haciendo, pues en este caso, pues no tendría mucho sentido, ¿verdad?
Pero como yo no lo quiero así, yo quiero que después del if, independientemente del resultado, me pregunte igual si es menor o igual, o menor o mayor, perdón, pues yo lo saco de la indentación del if y lo pongo al mismo nivel, ¿verdad? Están en el mismo margen. ¿Okay? Entonces esto ya lo hace independiente a esto. No pasa nada, ¿verdad? Independientemente del resultado de esto, va a ejecutar esto. Ok, entonces vamos a correr el programa y vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Entonces acá pues me dice que el 10 es positivo, el 10 es positivo, y me dice el adiós, ¿verdad? ¿Por qué hay dos 10 positivos? Porque el primero está aquí todavía, ¿verdad? Esto no lo quitamos. ¿Okay? Y acá pues como era positivo, pues entra este if, ¿verdad? Evalúa esta condición, es verdadera, por lo tanto ejecuta este bloque de código. Después se sale y vuelve a preguntar acá esta condición. Pero como en este caso la condición es falsa, pues este bloque de código ya no lo ejecuta. Y como ya no hay nada más abajo, pues ya no hace nada, sino que solamente imprime el adiós y nada más. Ok, ¿qué pasa si ahora vengo yo y cambio el 10 por menos 10? Acá va a pasar lo siguiente. En el primer if, como x es menor a 0, perdón, acá va a dar falso. Por lo tanto, esta condición no la va a ejecutar. Y se va a venir acá, va a volver a preguntar, bueno, x es mayor a 0. No, ¿verdad? Porque x es menor a 0, vale menos 10. Entonces, pues no voy a ejecutar esta acción, o este bloque de código. Después va a volver a preguntar, x es menor a 0. En este caso va a ser sí, ¿verdad? Porque menos 10 es menor a 0. Entonces ya me va a imprimir, bueno, menos 10 es negativo. Y por último, el adiós. Esa es la salida que yo esperaría con x igual a menos 10. Vamos a correrlo y vamos a confirmarlo. Y efectivamente, ¿verdad? Menos 10 es negativo y el adiós, ¿verdad? Si se dan cuenta, las otras dos, never in the life. No se ejecutaron nunca. ¿Ok? Bueno, esta es una solución válida. Sí, podría ser. Pero tal vez no sea la mejor, ¿verdad? Porque yo estoy evaluando dos condiciones. ¿Ok? Independientemente de que si esta es falsa o verdadera, siempre vuelvo a preguntar por esta, ¿verdad? Cuando no debería ser así. Porque si yo sé que esta es verdadera, yo sé que esta va a ser negativa siempre. Entonces no tendría sentido que yo la vuelva a preguntar. Aquí tiene que haber una forma que me permita a mí, como programador, optimizar este código, ¿verdad? Y evitar que aunque esta condición sea verdadera, vuelva a preguntar por ella, cuando realmente ya no sería necesario. ¿Okay? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Qué herramientas nos ofrece el lenguaje a nosotros para poder evitar este tipo de problemas, ¿verdad? O este tipo de casos en los que realmente no es necesario volver a preguntar? Pues para ello existe algo llamado else, que en español vendría siendo algo como un si no, por ejemplo. Entonces, ¿cómo sería eso, verdad? Entonces nosotros vamos a tener una estructura tipo, si esto es verdadero, hace esto. Si no, que ahí es donde vendría el else, hace esto otro. ¿Ok? Entonces vamos a ver esa cuestión. Acá voy a dejar aquí este archivo y voy a hacer otro. Y se va a llamar, pues, siempre el 07 porque es la clase. Condición if else. Punto .py. ¿Ok? Bueno, perfecto. ¿Qué va a pasar acá? Me voy a copiar esto porque es casi igual. ¿Ok? Va, perfecto. Para nosotros usamos el if else. Vamos a tener dos cosas muy importantes. La primera condición, esto se cumple de la misma forma. Esto se queda igual, no cambia. La palabra reservada if, los paréntesis que abren, la condición, los paréntesis que cierran, los dos puntos, la indentación, perdón, y el bloque de código. Okay, ¿cuál va a ser la diferencia? ¿Qué es lo que nosotros vamos a agregar? Bueno, pues vamos a agregar lo siguiente. Acá, sin la indentación, es decir, quitándole la indentación, vamos a agregar la palabra reservada else. Es decir, la palabra tal cual else, ¿verdad? Después de eso vamos a agregar dos puntos, es decir, el else ya no necesita una condición.
Ya no necesita una condición y ahorita vamos a ver por qué. Después de eso, un salto de línea, un tabular, ¿verdad? Ahí. Un tabular, y lo voy a bajar aquí en la línea, abajo. Tabular y otra vez un bloque de código a ejecutar. Y esta es la estructura del if-else, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué estoy haciendo? Pues yo acá le estoy preguntando, cuando estoy haciendo una pregunta sobre una condición, ¿verdad? Digámosle que la condición sea la que estamos evaluando, ¿verdad? X mayor a 0. Yo le pregunto aquí, si X es mayor a 0, que es la condición, entonces ejecutame este bloque de código, ¿verdad? Eso es cuando la respuesta a la pregunta es sí, ¿verdad? Que sí es mayor a 0. Entonces yo sé que el número va a ser positivo, por lo tanto voy a ejecutar este bloque de código, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si la condición es falsa? Pues cuando la condición sea falsa, lo que hace el else es que captura esa condición falsa y pues se salta hasta acá y ejecuta este bloque de código. ¿Y por qué el else ya no necesita condiciones? Porque esa es la función del else. Es tomar la condición del if y si es falsa, ejecutar lo que haríamos si fuera falsa, sin preguntarla de nuevo. Eso es lo que hace el else. Y ustedes se preguntarán, ¿cuándo sería bueno utilizar este else, verdad? ¿O cuándo debería considerar yo usarlo o no usarlo? La primera razón para usarlo sería cuando la condición tiene dos opciones posibles. ¿Ok? Esa sería la primera como condición, se podría decir, o regla, u observación, mejor dicho. Cuando la condición tiene dos opciones posibles, pues podemos usar el else sin ningún problema. La segunda observación sería que nos hagamos la pregunta, ¿yo necesito controlar lo que voy a hacer si la condición es falsa? Es decir, yo necesito ejecutar código si la condición es falsa. Sí y solo sí es falsa. Cuando nosotros respondamos esa pregunta de forma afirmativa, pues nosotros podemos pensar en agregar el else. Si la observación de que nosotros no necesitamos obligadamente ejecutar un código sí y solo sí la condición es falsa, pues nosotros podemos venir y obviar el else, ¿verdad? El else es algo opcional, no está ligado al if, ¿ok? Pero sí necesita de un if para poder usarse. Es decir, si no ponemos un if, el else nunca se va a poder poner solo, ¿ok? No sé si queda clara esa explicación o los hice un poquito bolas ahí con la explicación. No, no necesariamente que... Ok, bueno. Igual que en el ejemplo ahorita se va a ver más claro, ¿verdad? Pues acá pues vamos a copiarnos este mismo problema, ¿verdad? Después que resolvimos con los ifs nada más. Exactamente, pues el else no es necesario, ¿verdad? No necesariamente tenemos que poner, ¿ok? Bueno, entonces vamos a resolver el mismo problema que resolvimos anteriormente, ¿verdad? De identificar si un número X es positivo o negativo, ¿ok? Entonces podemos venir nosotros y copiarnos lo mismo que habíamos hecho para saber si era positivo ya, ¿verdad? Para ahorrarnos tiempo. ¿Qué sería esto? Acá lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. En este caso, pues la variable X no existe, entonces lo voy a crear. X igual a 10, vamos a poner. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Qué hacemos aquí? Acá estamos haciendo exactamente lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Tenemos un número X y preguntamos, bueno, ¿este número es mayor a 0? Ok, si la respuesta es verdadera o es afirmativa, lo voy a imprimir que ese número es positivo. Nada más. Ok, ¿por qué hacíamos esto antes? Porque el problema como tal me decía a mí solo identificar si el número era positivo. No me pedía nada con los negativos. Entonces yo pues vine y dije, bueno, yo no necesito manejar nada. O sea, si esto es falso, pues no me interesa. Solo me interesan los que son verdaderos. ¿Ok? Pero en este caso, pues a mí ya me están incluyendo, ya me están diciendo, mira, fíjate que yo necesito saber si este número es positivo o es negativo.
¿ok? Entonces yo ya me veo en la necesidad de saber qué hacer cuando la condición de este if sea negativa. Es decir, si la condición del if es negativa, pues yo sé que el número va a ser positivo. Digo negativo, perdón. Si la condición es falsa, yo voy a saber que el número es negativo. ¿Ok? Entonces, nosotros vimos que lo podemos resolver con otro if, pero en este caso vimos también que no era la mejor forma, ¿no? Porque aún que la primera condición fuera verdadera, la segunda siempre la iba a preguntar. Okay, entonces, para ahorrarnos eso, siempre quitándole el tabular para que sea independiente al if, nosotros vamos a escribir la palabra else, tal cual, y 2 puntos. Un enter y automáticamente se identa, porque el else también necesita identación, ¿verdad? Para definir o delimitar que lo que escribimos ahí se va a ejecutar si y solo si entra al else. Okay, ¿y qué vamos a imprimir? Pues vamos a imprimir lo mismo, ¿verdad? Vamos a poner acá f x es negativo. ¿Ok? Y eso es lo que hacemos con esta estructura, ¿verdad? Si se dan cuenta, es súper sencillo de usar, no es nada del otro mundo. Lo único que tenemos que tomar en cuenta es, en este caso, yo sé que mi condición o puede ser verdadera o puede ser falsa. ¿Ok? Hasta ahí todo bien. Entonces yo vengo y digo, bueno, si es verdadero voy a ejecutar esto. Si es falso, es decir, si no se cumple la condición, pues yo voy a ejecutar esto. Para eso sirve el else. Y yo aquí ya no tuve que poner la condición de si x es menor a 0, ¿verdad? Esa condición está de más. Eso acá me tira un error porque el else no la necesita. Él ya solito intuye que si no es mayor a 0, pues voy a ejecutar este bloque, ¿verdad? Entonces vamos a correr el programa y vamos a verificar que ahorita pues, me imprime que es positivo, ¿verdad? Todo bien, todo correcto. Si pongo -10, vamos a ver, imprime que el -10 es negativo. Okay, funciona de la misma forma. Y acá quiero que veamos lo siguiente. Voy a hacer algo, pero que no se asusten de lo que voy a hacer. Pero quiero que vean la diferencia de cómo es que ejecuta Python esta instrucción a cómo ejecuta Python esta solución. ¿Ok? Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a poner acá un breakpoint de estos, un cosito rojo acá, y voy a ejecutar el programa. ¿Ok? Entonces acá se detiene. ¿Ok? Perfecto. Aquí no se vayan a asustar. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a ver qué valor tiene X. Ahorita X tiene el valor de -10. ¿Ok? Quiere decir que es negativo el número. Cuando yo pregunte, bueno, -10 es mayor a 0, esto me va a dar falso. Por lo tanto, no va a ejecutar esto y se va a brincar hasta la línea 20, que es donde está esta que. Efectivamente, ni siquiera leyó esta instrucción, sino que se saltó, ¿verdad? Entonces, acá como es -10, 0, va a ejecutar esta línea. Acá, se metió al if, ¿verdad? Y pues ejecuta la línea y ahora aquí en la pantalla me va a salir el mensaje. Acá, el 10 es negativo. ¿Qué pasa cuando el 10 es positivo? Pues veamos. Siempre con la misma posición. El 10 es positivo, es mayor a 0, es verdadero, por lo tanto, va a entrar a este print. ¿Ok? Entra y acá me va a aparecer que el 10 es positivo. ¿Verdad? Me aparece otra vez. Y acá, si se dan cuenta, viene y va a volver a preguntar, o sea, va a volver a evaluar esta condición. Acá yo ya sé que el 10 es positivo, por lo tanto, acá lo va a volver a hacer y de todas formas, como va a dar falso, pues esta condición ya no la va a ejecutar. Quiera la va a leer. ¿Ok? Se salta hasta el adiós. Y hasta ahí todo bien. Perfecto. ¿Qué pasa con este código? ¿Cómo es que lo va a interpretar? Vamos a poner el break aquí y lo vamos a poner con un 10 positivo de una vez para verlo. Voy a correr y acá. Perfecto. Acá tenemos el 10. ¿verdad? 10 mayor a 0. Perfecto. Esto va a ser positivo. Por lo tanto, va a imprimir este mensaje. Se mete, ¿ok? Y lo va a imprimir. Cuando yo le dé acá a la flechita para que me imprima el mensaje, si se van a dar cuenta que ya no va a venir y se va
poner en encima del else. Es decir, ya ni siquiera se va a preocupar por todo lo que está en el else, lo va a ignorar y se va a terminar. Me imprime y termina. O sea, le vale todo este else acá, no le interesa. A diferencia de la solución anterior, que a pesar de que aquí ya habíamos dicho que era positivo, el programa igualmente viene y ejecuta este if. Y esto pues obviamente se lo comen porque este if nunca va a dar verdadero. ¿Okay? Si nosotros ponemos acá el menos 10 y lo corro, me va a empezar a preguntar otra vez. Bueno, aquí voy a preguntar, bueno, es positivo. No, de una vez me va a imprimir el número, ni siquiera se preocupa por lo que hay acá, porque el else, eso es lo que hace. Simplemente decirle, bueno, mira, si esto no es positivo, ejecuta lo que yo tengo en mi cuerpo, ¿ok? Y lo voy a imprimir y se termina, ¿verdad? Entonces, esa es la gran diferencia de cómo funciona el if-else a tener dos if, ¿verdad? Que si se dan cuenta, funcionan de la misma forma, o sea, el resultado es el mismo, pero ¿cuál sería mejor? ¿Esta o esta? Según lo que acabamos de ver. El else. Pues efectivamente, el else, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá con lo que hice, que tal vez puede ser un poco confuso, pues lo único que, o sea, se pudieron dar cuenta que a pesar de que yo ya sabía que esto era positivo, de igual forma vuelve a preguntar, vuelve a, se pasa para acá y vuelve a hacer un análisis, ¿verdad? Que eso, quiera que no, aunque nosotros no lo veamos tan claro, está consumiendo recursos de la computadora, está consumiendo memoria, está consumiendo tiempo, etcétera, etcétera. Cambio acá, si esto es positivo, ya fue. Esto ya ni siquiera lo evalúa, se salta, se brinca todas estas dos líneas y ya no hace nada. Y si es negativo, pues solo lee primero esta vez para la condición y después se va hasta las 17 y lo imprime. O sea, ni siquiera se va hasta esta línea, de una vez a la 17, de una vez a ejecutar el else. ¿Ok? Entonces ahí pues podemos ver que pues, esta solución es mejor. Está mejor planteada, mejor optimizada, etcétera, etcétera. Que posiblemente por ser un programa pequeñito, pues no tenga ninguna relevancia. Pero cuando sean programas ya más grandes, pues sí puede llegar a tener relevancia muy importante el poner un else o poner otro if. ¿Ok? Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿verdad? Tenemos que ir como que adquiriendo experiencia en cuanto a saber en qué momento usar un else, en qué momento usar dos if, y así, etcétera, etcétera. ¿Y eso cómo lo van a hacer? Pues obviamente con práctica, ¿verdad? Tienen que practicar, hacer programas en los que les vengan varias cosas de estos, y con eso ustedes pues van a ir ganando experiencia, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, por el momento yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Todavía nos falta ver una estructura auxiliar o extra o complementaria, mejor dicho, a la instrucción if, ¿verdad? Ya vimos el if y el if else. Y en la próxima clase vamos a ver el if y el if else, ¿ok? Entonces, si no tienen dudas con respecto a estas dos estructuras que vimos, que fue la del if y el if else, pues hasta ahí llegó la clase de hoy y espero que haya quedado claro, que haya sido entendible. Entonces, si no hay dudas, pues se pueden retirar. Espero que tengan una feliz noche. Vale, profe, muchas gracias. Feliz noche. De nada, igualmente, gracias. De nada, feliz noche. Descansa. De nada, feliz noche.